En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi familia narcisista me despreció durante 28 años, pero cuando mi tía me dejó su herencia millonaria, les hice pagar con la humillación más épica que jamás imaginaron. Nunca dediqué mucho tiempo a pensar en mi tía Lidia. Como hermana mayor de mi madre, aunque siempre estuvo presente en segundo plano durante mi vida, nunca desarrollamos una relación cercana. Mis padres la describían como la excéntrica de la familia, independiente, peculiar y obstinadamente autosuficiente. Durante mis años de infancia, solo coincidimos en algunas reuniones familiares. No era especialmente afectuosa, pero tampoco desagradable. Mis padres siempre comentaban que ella los había preferido, colmándolos de regalos costosos y apoyo cuando lo necesitaban. Hablaban como si tuvieran a tía Lidia completamente bajo su influencia. Por eso, cuando tía Lidia falleció el mes pasado, no esperaba verme involucrada significativamente. Asumí que mis padres se ocuparían de todos los arreglos y, como de costumbre, presumirían sobre la herencia que recibirían. Ni siquiera asistí al funeral, ya que se celebró en otro estado y no podía permitirme ni el tiempo libre ni los gastos del viaje. Para ser sincera, no experimenté un gran dolor por su pérdida. ¿Cómo podría, cuando siempre había mantenido tanta distancia? Imaginen mi sorpresa cuando recibí una carta de su abogado una semana después. Inicialmente pensé que debía tratarse de un error. El sobre era grueso, sellado con un sello oficial y dirigido específicamente a mí. Lo abrí con cierta vacilación, leyendo rápidamente la terminología legal, hasta que mis ojos se detuvieron en la sección que me provocó una sensación de vértigo. Tía Lidia me había dejado toda su herencia, la totalidad de sus bienes. Releí las palabras varias veces, incapaz de asimilarlo. Tenía que haber algún tipo de equivocación. ¿Por qué me dejaría algo a mí? Y menos aún todo lo que poseía. Solo era su sobrina. Alguien a quien apenas reconocía en las reuniones. Ni siquiera formaba parte activa de su vida. Las únicas personas remotamente cercanas a ella, si es que podían considerarse así, eran mis padres. Llamé inmediatamente al abogado para aclarar la situación. Lo confirmó sin titubear. Mi tía había actualizado su testamento hacía 5 años, nombrándome como única beneficiaria. Poseía activos valorados en una considerable fortuna, una casa completamente pagada, ahorros sustanciales, inversiones diversas y varios objetos personales de valor significativo. Me explicó que había dejado instrucciones específicas para que me tomara el tiempo necesario y decidiera qué hacer con todo, pero que en última instancia, todo me pertenecía. Por un momento, me quedé completamente paralizada. Estas cosas no le suceden a personas como yo. Era una joven de 28 años luchando por sobrevivir, trabajando en 2 empleos de medio tiempo solo para mantenerme a flote. Mis padres nunca me habían apoyado ni financiera ni emocionalmente. Había pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome como una nota al margen en mi propia familia. Y de repente, sostenía en mis manos un salvavidas que podría cambiarlo todo. La euforia no duró mucho. Mis padres se enteraron casi inmediatamente. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi madre. Sonaba extrañamente alegre, casi jubilosa, preguntándome cómo estaba y si había recibido alguna noticia interesante últimamente. Sabía que ella ya estaba al tanto, podía percibirlo en su tono de voz. Respondí con cautela, admitiendo que había recibido una carta del abogado de tía Lidia. Su respuesta fue instantánea. Se rió y comentó que ya era hora de que tía Lidia pusiera sus asuntos en orden. Preguntó directamente cuánto valía la herencia, asumiendo que yo no tenía ningún derecho a reclamarla. Cuando dudé en responder, su presión aumentó. Su voz se volvió cortante mientras exigía saber exactamente qué me había dicho el abogado. Le dije la verdad. Se hizo un prolongado silencio al otro lado de la línea, seguido de una explosión verbal. Me acusó de mentir, de intentar estafar a la familia con lo que legítimamente les pertenecía. Podía escuchar a mi padre gritando de fondo, su voz amortiguada pero claramente furiosa. Ambos despotricaban sobre cómo tía Lidia nunca haría algo así, cómo debía tratarse de un error y cómo yo no tenía ningún derecho a quedarme con dinero que les pertenecía a ellos. Ella era nuestra hermana, no tuya, espetó mi madre, con la voz temblorosa de ira. No tienes ningún derecho a su patrimonio. Solo te lo dejó porque la manipulaste de alguna manera. Será mejor que hagas lo correcto y lo entregues. La familia es lo primero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Manipulado? Apenas había mantenido comunicación con tía Lidia. Le recordé ese hecho a mi madre, pero ella no mostraba ningún interés en la lógica. Continuaba repitiendo que no era justo, que tía Lidia debía haber estado confundida cuando redactó el testamento, y que yo les debía corregir esta injusticia. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso una visita inesperada de mis padres. No estaban simplemente molestos. Estaban furiosos.
Mi padre exigió que cediera la herencia de inmediato, alegando que era su derecho por nacimiento. Continuaba mencionando cuánto habían trabajado para criarme, cuánto habían sacrificado, y lo ingrata que estaba siendo al siquiera considerar quedarme con el dinero. Intenté mantener la calma, pero su acoso constante resultaba agotador. Cada vez que me mantenía firme, intensificaban sus tácticas de culpabilización. Decían que estaba destruyendo a la familia, que estaba siendo codiciosa y que me arrepentiría si no hacía lo correcto. En determinado momento, mi padre sentenció: «Piensas que este dinero es tuyo, pero no lo es. Es nuestro. Ella era nuestra hermana, no tuya. ¿Qué pensaría la gente de ti si supieran que estás robando a tus propios padres?» Quedé atónita. ¿Robar? La audacia era casi risible, pero no había nada gracioso en la forma en que me estaban tratando. Por primera vez, vi claramente lo prepotentes y manipuladores que podían ser. No tenía energía para continuar discutiendo, así que les dije que necesitaba tiempo para reflexionar. Eso no fue suficiente para ellos, pero era la única manera de conseguir que abandonaran mi apartamento. Después de su partida, me senté y lloré, no porque me sintiera culpable, porque no era así, sino porque comprendí lo poco que me valoraban como persona. Esta herencia no representaba simplemente dinero. Era una oportunidad para que pudiera vivir una vida estable. Sin importar cuánto intentaran hacerme sentir culpable, no iba a permitir que me la arrebataran. Mientras secaba mis lágrimas y respiraba profundamente, tomé una decisión. Si pensaban que podían intimidarme y someterme, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Actualización 1. A la mañana siguiente, desperté y encontré docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de mis padres. Mi madre incluso había dejado varios mensajes de voz, cada uno más dramático que el anterior. En uno estaba sollozando, diciendo que no podía creer cómo estaba traicionando a la familia. En otro, su voz sonaba fría y cortante, acusándome de ser egoísta e ingrata. Mi padre había dejado un mensaje más breve pero más furioso, amenazando con involucrar abogados si no arreglaba esto. Ignoré todo. En lugar de responder, me concentré en contactar nuevamente al abogado de tía Lidia. Necesitaba entender exactamente con qué estaba tratando antes de que la situación escalara aún más. El abogado, el señor Clark, se mostró paciente y profesional, explicándome todo detalladamente. El testamento de tía Lidia era jurídicamente sólido, y había dejado instrucciones claras sobre sus intenciones. Quería que yo, y únicamente yo, heredara su patrimonio. Cuando le pregunté por qué me había elegido, dudó brevemente antes de responder. Dijo que tía Lidia había hablado muy favorablemente de mí en sus reuniones, describiéndome como trabajadora y amable. Al parecer, había estado siguiendo de cerca mi vida a lo largo de los años, aunque no hubiéramos desarrollado una relación cercana. Quedé completamente sorprendida. Todas esas veces que pensé que estaba distante e indiferente, en realidad había estado prestando atención a mi vida. El señor Clark añadió que tía Lidia se había sentido decepcionada por cómo me trataban mis padres. Sentía que eran prepotentes y despectivos, y no apreciaban los sacrificios que había hecho para mantenerme. Era demasiada información para procesar de una vez. Había pasado toda mi vida sintiéndome ignorada y subestimada, pero aquí había alguien que había observado silenciosamente mis luchas y quería hacer una diferencia. Este pensamiento me llenó los ojos de lágrimas. Después de la llamada, sentí un renovado sentido de determinación. Tía Lidia me había elegido por una razón específica, y no iba a permitir que mis padres me intimidaran para renunciar a su legado, pero enfrentarlos no iba a resultar sencillo. Esa misma tarde recibí otra llamada a mi puerta. Esta vez era mi prima mayor, Sara, a quien no había visto en años. Siempre había sido la sobrina favorita de mis padres, su niña dorada. Durante mi infancia, constantemente me comparaban con ella. Lo atractiva que era, lo inteligente, lo exitosa. No me sorprendió que la enviaran para hablar conmigo. Sara no perdió tiempo en ir directamente al punto. Mencionó que había escuchado sobre el testamento de tía Lidia y quería ayudarme a entrar en razón. Afirmó que mis padres estaban devastados, y que yo estaba siendo cruel al negarme a compartir la herencia con ellos. Dijo que mi madre había estado llorando sin cesar, y que mi padre estaba perdiendo el sueño por lo que consideraba una traición. Luego se inclinó hacia mí, con un tono que destilaba condescendencia, y dijo que aún no era demasiado tarde para arreglar las cosas. «Tienes que entender», me dijo Sara, tía Lidia seguramente estaba confundida. Probablemente no se dio cuenta de la tensión que esto causaría en la familia. No querrás ser la causa de una ruptura permanente, ¿verdad? No pude evitar reírme. Le pregunté si mis padres alguna vez habían considerado cómo su comportamiento podría haberme afectado a mí.
Habían pensado en la ruptura que crearon cuando constantemente me menospreciaban, ignoraban mis necesidades y me hacían sentir insignificante. Sara pareció incómoda, pero continuó insistiendo. Dijo que estaba siendo demasiado emocional y necesitaba pensar lógicamente. Incluso sugirió que les diera a mis padres una parte razonable de la herencia para mantener la paz familiar. Era exasperante. Me estaba tratando como a una niña que no comprendía las consecuencias de sus acciones, cuando en realidad las entendía perfectamente bien. Mis padres habían pasado años minando mi confianza, haciéndome sentir pequeña, y ahora querían que les entregara lo único que finalmente podría proporcionarme cierta independencia. Le dije a Sara que no estaba interesada en negociar. El testamento de tía Lidia era claro y no tenía intención de contradecir sus deseos. Si mis padres tenían algún problema con eso, podrían tratarlo directamente con el abogado. Sara se marchó murmurando algo sobre cómo estaba cometiendo un grave error. No me importaba en absoluto. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. Mis padres dejaron de llamar y enviar mensajes, y por un momento pensé que quizás habían decidido rendirse. Pero en el fondo, sabía que no sería así. Y, efectivamente, la calma no duró mucho tiempo. Una mañana desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono. Mi madre había publicado una larga diatriba emocional en Facebook, acusándome de robar la herencia y desgarrar a la familia. Se presentaba a sí misma como la víctima, afirmando que tía Lidia había estado mentalmente inestable cuando redactó el testamento, y que yo estaba aprovechándome de su confusión. La publicación estaba repleta de falsedades, pero eso no importaba realmente. Los amigos de mis padres y los miembros de la familia extendida inmediatamente acudieron en su defensa, inundando los comentarios con mensajes de apoyo. Me llamaban codiciosa, egoísta y despiadada, diciendo que estaba traicionando a mis propios padres por dinero. Fue absolutamente humillante. Ni siquiera había comentado con la mayoría de las personas sobre la herencia, y ahora mis asuntos personales estaban siendo expuestos públicamente. Al principio sentí una oleada de pánico. No sabía cómo responder, o si debería responder en absoluto. Pero mientras leía los comentarios, algo cambió dentro de mí. Estas personas no me conocían realmente. No conocían los sacrificios que había hecho para sobrevivir ni los años de negligencia emocional que había soportado por parte de mis padres. Me estaban juzgando basándose en una narrativa completamente unilateral, y comprendí que no les debía absolutamente nada. Ni una explicación, ni una disculpa, nada en absoluto. En lugar de interactuar con la publicación, llamé nuevamente al señor Clark. Le expliqué la situación y solicité su consejo profesional. Me aseguró que mis padres no tenían ningún derecho legal sobre la herencia, sin importar cuánto ruido hicieran. También sugirió que documentara todo meticulosamente, cada llamada, mensaje de texto y visita, en caso de que intentaran escalar la situación aún más. Su enfoque tranquilo y práctico me ayudó a concentrarme. No podía controlar lo que mis padres decían o hacían, pero sí podía controlar cómo respondía yo. Decidí bloquear a mi madre en Facebook y configurar mi perfil como privado. También contacté a algunos amigos cercanos para informarles sobre lo que estaba sucediendo, para que no se vieran sorprendidos por el drama familiar. Su apoyo significó muchísimo para mí. La próxima vez que mis padres intentaron contactarme, estaba preparada. No respondí a sus llamadas, pero les envié un mensaje de texto informándoles que cualquier comunicación adicional tendría que realizarse a través del señor Clark. No lo tomaron bien, como era de esperarse. Mi padre envió una respuesta furiosa, acusándome de ser irrespetuosa y amenazando con excluirme definitivamente de la familia. Mi madre continuó con un mensaje de voz entre lágrimas, rogándome que reconsiderara mi posición, pero no iba a ceder. Por primera vez sentía que tenía el control de la situación. Actualización 2. Las consecuencias de las diatribas de mi madre en Facebook se intensificaron rápidamente. Amigos con los que no había hablado en años me enviaron mensajes preguntando qué estaba ocurriendo, mientras familiares lejanos se sumaban a la controversia, algunos para criticarme y otros para apoyarme. Después de reflexionar detenidamente, comprendí que esto era exactamente lo que mis padres buscaban, control a través de la humillación pública. Me negué rotundamente a darles esa satisfacción. Después de consultar nuevamente con el señor Clark, decidimos tomar medidas legales. Sugirió presentar una demanda por difamación contra mis padres, considerando las evidentes falsedades que habían difundido en línea. No se trataba del dinero, la herencia de tía Lidia me había dejado más que suficientemente asegurada, sino de establecer límites claros y demostrar que no podían intimidarme para someterme. Cuando le di mi aprobación, el señor Clark actuó con rapidez. Se envió una notificación formal a mis padres, detallando las declaraciones difamatorias que habían realizado y exigiendo una retractación pública junto con una disculpa.
Si se negaban, procederíamos con una demanda formal ante los tribunales. Como era previsible, mis padres reaccionaron con furia. Mi madre me llamó completamente histérica, gritando sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mi padre dejó un mensaje de voz mordaz acusándome de no tener corazón y advirtiéndome que me arrepentiría de mis acciones. No respondí a ninguno de ellos. Luego vino la fase de súplica. Unos días después, Sara apareció sin previo aviso en mi puerta, su habitual comportamiento confiado reemplazado por un evidente nerviosismo. Intentó hacerme sentir culpable, afirmando que demandar a mis padres era cruzar una línea inaceptable y que debía considerar cómo esto estaba afectando su salud. No me dejé conmover en absoluto. Le dije que si estaban tan preocupados por su salud, deberían haber considerado las consecuencias de sus acciones antes de difundir mentiras sobre mí en Internet. A Sara no le agradó mi respuesta. Cambió de táctica, argumentando que yo estaba exagerando y que la familia podría resolver este asunto en privado. Incluso sugirió que podría conseguir que mis padres se disculparan personalmente, en lugar de someterlos a la humillación de una disculpa pública. Me reí amargamente y le dije que era demasiado tarde para eso. Durante años me habían tratado como una ocurrencia tardía, descartando mis sentimientos y priorizando sus propios deseos. Ahora finalmente estaban enfrentando las consecuencias de su comportamiento y no iba a ceder. Cuando Sara comprendió que no iba a cambiar de opinión, intentó un último movimiento desesperado. Mencionó a tía Lidia, sugiriendo que ella no habría querido este tipo de conflicto familiar. La interrumpí inmediatamente, recordándole que tía Lidia me había dejado su fortuna por una razón específica. No iba a permitir que nadie irrespetara su memoria convirtiendo sus últimos deseos en una ficha de negociación. Al día siguiente, el señor Clark me informó que mis padres querían llegar a un acuerdo extrajudicial. Habían comprendido que no tenían una defensa sólida, y estaban ansiosos por evitar la vergüenza de un caso judicial público. Esperaba que intentaran negociar, pero sorprendentemente aceptaron las condiciones del señor Clark prácticamente sin resistencia. Las condiciones eran simples. Debían emitir una disculpa pública en redes sociales, retractándose de sus declaraciones falsas y reconociendo el daño que habían causado. Además, me pagarían $4.000 en concepto de daños, no porque necesitara el dinero, sino como un gesto simbólico para demostrar que sus acciones tenían consecuencias reales. Pero yo no había terminado. Le dije al señor Clark que tenía una condición adicional. Si Sara quería jugar el papel de mediadora, podía comenzar disculpándose personalmente conmigo, y no quería una disculpa a medias. Quería que se arrodillara. El señor Clark se mostró sorprendido, pero accedió a incluir esta demanda en el acuerdo. Mi razonamiento era simple. Sara había pasado años acosándome, haciendo comentarios despectivos sobre mi apariencia, mis decisiones y mis logros. Siempre había sido la niña dorada de mis padres, a pesar de ser solo su sobrina, disfrutando de sus elogios mientras yo era tratada como una extraña. Si quería defenderlos con tanto entusiasmo, podía demostrarme el mismo nivel de humildad que ellos estaban siendo obligados a mostrar. Cuando Sara se enteró de mi exigencia, se enfureció completamente. Me llamó gritando sobre lo humillante que sería, acusándome de ser vengativa. Le respondí que era libre de rechazar si no quería disculparse, pero en ese caso yo no procedería con el acuerdo. Si pretendía entrometerse en mi vida y ponerse del lado de mis padres, necesitaba entender que sus acciones también tenían consecuencias. Finalmente accedió. La disculpa formal tuvo lugar una semana después en la oficina de mi abogado. Mis padres parecían completamente derrotados mientras me entregaban el acuerdo de conciliación firmado. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos de tanto llorar, y mi padre evitaba cualquier contacto visual. El señor Clark revisó los documentos meticulosamente para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de asentir en mi dirección. Sara permanecía de pie a un lado, con los brazos firmemente cruzados sobre su pecho. Parecía querer estar en cualquier otro lugar excepto allí. Cuando llegó su turno, dudó momentáneamente, mirando a mis padres en busca de apoyo. Mi padre le dirigió un pequeño gesto de asentimiento, y ella avanzó con evidente reluctancia. Le dije directamente que se arrodillara. Su rostro se sonrojó de ira, pero no protestó verbalmente. Lentamente, se bajó hasta el suelo, con sus ojos ardiendo de resentimiento. Murmuró una disculpa, su voz apenas audible. Le indiqué que hablara más alto, y entonces repitió sus palabras con mayor claridad, diciendo que lamentaba profundamente la forma en que me había tratado y por haberse puesto del lado de mis padres. Admitió que sus acciones habían sido hirientes y que había estado equivocada al menospreciar mis sentimientos. Fue una pequeña victoria, pero se sintió tremendamente significativa. Por primera vez, no era yo quien estaba siendo menospreciada o descartada. Por primera vez, yo era quien tenía el poder.
Después de que concluyeron las disculpas, me levanté y salí sin mirar atrás. No necesitaba escuchar sus excusas o justificaciones. Había pasado toda mi vida intentando ganarme su aprobación, pero ahora comprendía claramente que sus opiniones realmente no importaban. Lo importante era que finalmente había logrado defenderme a mí misma. La disculpa pública apareció en las cuentas de redes sociales de mis padres ese mismo día. Estaba cuidadosamente redactada, sin duda con la asistencia de su abogado, pero resultó suficiente para limpiar mi nombre. Admitieron haber difundido información falsa y reconocieron que sus acciones me habían causado daño significativo. El pago acordado de 4.000 se depositó en mi cuenta poco después. Era una cantidad insignificante en comparación con la herencia de tía Lidia, pero nunca se trató del dinero. Se trataba de demostrar que ya no iba a dejarme intimidar. En cuanto a Sara, me evitó completamente después de la disculpa. Escuché a través de otros familiares que se sentía profundamente avergonzada por todo el asunto, pero sinceramente no me importaba. Había participado activamente en el comportamiento tóxico de mis padres durante años, y era hora de que enfrentara las consecuencias. Con el drama legal finalmente resuelto, por fin pude experimentar una verdadera sensación de paz. La herencia de tía Lidia me había proporcionado mucho más que seguridad financiera. Me había dado la fuerza para defenderme y exigir el respeto que merecía. Actualización 3. Cuando tía Lidia me dejó toda su fortuna, no fue solo dinero, fue un voto de confianza. Ella creyó en mí para hacer lo correcto, para utilizar su legado de una manera que realmente importara. No tomé esa responsabilidad a la ligera. Tía Lidia había sido una mujer excéntrica, ferozmente independiente, que valoraba profundamente la integridad, la lealtad y la familia verdadera. Cualidades que mis padres nunca parecieron comprender realmente. Quería honrarla de una manera que reflejara quién era ella y los valores que representaba. Al principio, no estaba completamente segura de qué hacer. Las cifras resultaban abrumadoras. Mientras que una parte del dinero estaba vinculada a inversiones diversas, aún quedaba una cantidad extraordinaria a mi disposición inmediata. No tenía intención de malgastarla en lujos superfluos. Tía Lidia no habría aprobado ese comportamiento y, además, no me parecía correcto. Había pasado tantos años economizando cuidadosamente, presupuestando cada centavo con atención, que la idea de gastos imprudentes me resultaba profundamente incómoda. Una de las primeras decisiones que tomé fue asegurar mi propio futuro financiero. Pagué todas mis deudas pendientes, incluyendo préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y la pequeña hipoteca que tenía sobre mi modesta casa. Saber que estaba completamente libre de deudas representó un peso enorme que desapareció de mis hombros. También establecí un fondo de emergencia sustancial, asegurándome de que nunca más tendría que preocuparme por gastos inesperados. A continuación, dirigí mi atención hacia la casa de tía Lidia. Su hermosa propiedad victoriana había sido el centro de su vida durante décadas. Necesitaba algunas reparaciones y renovaciones importantes, pero no podía soportar la idea de venderla o permitir que se deteriorara. Contraté a un equipo de profesionales para restaurar la casa a su antiguo esplendor, pero sabía que esta herencia no se trataba únicamente de mi beneficio personal. La vida de tía Lidia había sido un ejemplo de generosidad discreta, según me informó el señor Clark. Siempre había contribuido con lo que podía, ya fuera donando a bancos de alimentos locales, apoyando refugios para mujeres o financiando programas educativos. Continuar ese legado de generosidad me pareció la forma más natural y significativa de honrar su memoria. Realicé donaciones sustanciales a las organizaciones benéficas que tía Lidia había apoyado durante toda su vida. Los bancos de alimentos locales recibieron generosas contribuciones, asegurando que las familias necesitadas no pasaran hambre. Proporcioné a varios refugios para mujeres fondos esenciales para ofrecer mejores recursos, asesoramiento profesional y espacios seguros para sobrevivientes de violencia doméstica. Una de las donaciones más personales fue destinada a un programa de alfabetización que ayudaba a adultos a aprender a leer. Tía Lidia había sido voluntaria allí durante años, y recordaba lo apasionadamente que hablaba sobre la alegría de ver a alguien descubrir el mundo a través de los libros por primera vez. Realizar una donación significativa en su nombre se sentía como completar un círculo con algo que ella había amado profundamente. Cuando se difundió la noticia sobre cómo estaba utilizando la fortuna de tía Lidia, no me sorprendió en absoluto volver a recibir noticias de mis padres. Su sentido de derecho no conocía límites, y no iban a permitir que la herencia se les escapara de las manos sin intentar absolutamente todos los ángulos posibles. Esta vez, adoptaron una nueva táctica. Enviaron a diversos parientes como intermediarios. Comenzó con un mensaje de voz de una tía que apenas me dirigía la palabra, incluso durante las festividades.
Su tono rezumaba falsa calidez mientras mencionaba lo orgullosa que estaría tía Lidia de las donaciones que había realizado. Luego vino el giro inevitable. Mis padres habían comentado que estaban atravesando dificultades financieras, dijo. ¿No sería maravilloso si pudiera extender algo de la generosidad de tía Lidia hacia ellos? ¡Qué absurdo! ¿Dificultades financieras? ¿A quién pretendían engañar con semejante historia? No me molesté en responder. Al día siguiente, una prima a la que no había visto desde mi adolescencia, me envió un extenso mensaje de texto. Recordó nostálgicamente aquella vez que tía Lidia nos había llevado a tomar un helado, y luego cambió sutilmente la conversación para mencionar que mis padres estaban pasando por un momento complicado. Según ella, era justo que los ayudara puesto que seguían siendo familia. Observé el mensaje durante un largo tiempo antes de eliminarlo definitivamente. Si estas personas pensaban que podían manipularme con sentimientos de culpa para entregarles dinero, estaban completamente equivocadas. Lo que realmente me indignaba, sin embargo, era cómo intentaban utilizar el concepto de familia como un arma contra mí. ¿Dónde estaba ese profundo sentido de familia cuando crecía siendo ignorada y menospreciada por mis propios padres? ¿Dónde estaba cuando tenía que arreglármelas completamente por mi cuenta? Mientras mi prima Sara recibía atenciones y era constantemente consentida, ahora que yo tenía algo que ellos codiciaban, ¿de repente volvía a ser considerada parte de la familia? Sin embargo, no todos mis parientes eran iguales. Algunos primos, como Sofía, la sobrina de mi padre, siempre habían sido genuinamente amables conmigo. Cuando vi lo intensamente que Sofía estaba trabajando para costearse sus estudios de enfermería, decidí ofrecerle mi ayuda. Me puse en contacto con ella directamente y mantuvimos una conversación sincera. Al principio dudó en aceptar, pero cuando le aseguré que provenía de la herencia de tía Lidia y no tenía ninguna relación con mis padres, aceptó mi ofrecimiento con genuina gratitud. Sofía no fue la única persona a quien ayudé. También apoyé a mi primo Marcus, quien siempre me había defendido cuando éramos niños, pagando su matrícula en la escuela técnica. Ambos mostraron un agradecimiento sincero, y presenciar su entusiasmo y alivio me confirmó que estaba utilizando la herencia de manera significativa. Como era de esperar, la noticia de que estaba ayudando a Sofía y Marcus llegó rápidamente a oídos de mis padres, y fue entonces cuando las llamadas y mensajes de texto comenzaron nuevamente. Mi madre me dejó un mensaje de voz donde podía percibir el temblor de su voz, mientras expresaba su incredulidad ante el hecho de que estuviera proporcionando ayuda económica a primos mientras mis propios padres estaban supuestamente atravesando dificultades. Me acusó de ser egoísta, ingrata y de faltar al respeto a quienes me habían criado. El mensaje de mi padre fue incluso más directo y confrontacional. Exigió saber por qué estaba ayudando a parientes lejanos en lugar de apoyar a mi familia inmediata. No me molesté en responder a ninguno de los dos. Su persistencia no disminuyó en absoluto. Comenzaron a enviarme mensajes de texto diariamente, alternando entre intentos de culpabilización e insultos directos. Mi madre llegó a afirmar que tía Lidia se habría avergonzado de la forma en que los estaba tratando. Mi padre declaró que era una hija sin corazón que terminaría arrepintiéndome de abandonar a mi familia. Resultaba verdaderamente risible. Estas eran las mismas personas que me habían ignorado sistemáticamente durante toda mi vida, que siempre habían favorecido a Sara incluso cuando me acosaba constantemente, y que solo me consideraban cuando necesitaban algo. Y ahora tenían la audacia de llamarme despiadada. Eventualmente, llevaron la situación un paso más allá. Mi padre me llamó una noche, su voz impregnada de ira apenas contenida. Declaró que si no comenzaba a proporcionarles apoyo financiero, no tendrían más alternativa que informar a todos sobre lo ingrata y cruel que estaba siendo. Con absoluta calma, le pregunté cómo se encontraba la nueva casa de campo que acababan de adquirir. Se quedó completamente paralizado en medio de su discurso. Comenzó a tartamudear. Simplemente le informé que volvería a tener noticias de mi abogado y finalicé la llamada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Contacté a mi abogado a la mañana siguiente y le expliqué detalladamente la situación. Le describí las incesantes llamadas, los mensajes de texto amenazantes y la forma en que mis padres estaban intentando obtener dinero de mí a través de otros familiares. Escuchó con paciencia y luego me aseguró que se encargaría personalmente del asunto. En el transcurso de una semana, mi abogado había enviado una advertencia formal a mis padres. La carta detallaba cómo sus repetidos intentos de acoso resultaban completamente inaceptables y que cualquier contacto adicional resultaría en acciones legales inmediatas. El documento era claro, contundente y no dejaba espacio para interpretaciones incorrectas. No volví a recibir comunicaciones directas de ellos después de eso, aunque mi tía me llamó unos días más tarde, absolutamente furiosa. Afirmó que había ido demasiado lejos al amenazar con acciones legales contra mis propios padres.
Le expliqué con serenidad que no tenía ninguna obligación de tolerar el acoso, incluso proviniendo de familiares. Si no podían respetar mis límites personales, tenía todo el derecho de protegerme legalmente. Concluí preguntándole si deseaba ser la siguiente en recibir una advertencia similar. Mis padres finalmente retrocedieron, aunque no sin un último intento de presentarse como víctimas inocentes. Publicaron un mensaje deliberadamente ambiguo en redes sociales sobre cómo los hijos ingratos olvidan los sacrificios realizados por sus padres. Claramente no habían aprendido la lección. Algunos familiares intervinieron con comentarios aparentemente comprensivos, pero otros que conocían la verdadera situación me defendieron abiertamente. Sofía incluso comentó públicamente que tía Lidia había dejado perfectamente claras sus intenciones, y que yo estaba honrando su memoria de la manera más apropiada posible. Ver su defensa sincera me conmovió profundamente. Al final, todas las estrategias y manipulaciones de mis padres resultaron completamente infructuosas. No consiguieron presionarme para obtener lo que codiciaban ni lograron dañar mi reputación entre las personas que realmente importaban. Finalmente había alcanzado la paz y libertad necesarias para vivir mi vida según mis propios términos, sin que su influencia tóxica continuara afectando mi bienestar.